Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, confío que así sea, así. Espero que el primer video les haya servido un montón y si no lo han visto les voy a dejar acá abajo el link para que vayan a verlo y así puedan constatar si es que les sirve o no. Y si no les sirve tal vez también puedan compartirlo porque así podemos llegar a mucha más gente y poder entregar este apoyo a muchas más personas. Sin más preámbulo entonces, comencemos. Bueno, hoy día nos toca abordar la primera unidad de primero medio, que es la libertad en la literatura, y básicamente está unido a la época literaria del romanticismo, que es una de las épocas más maravillosas según yo, y tal vez según otras personas, pero principalmente para mí es una de las épocas donde la producción artística es tan potente y tan fuerte que creo que es casi imposible no sentirse identificado con estas obras. Lo primero que nos tenemos que preguntar, chiquillos, es si en verdad este concepto de romántico es el mismo que manejamos hoy en día. Eso es lo primero. Bueno, si le estoy haciendo esta pregunta, claramente tiene su perspicacia. Pues claramente no. O sea, tal vez si empezamos a analizarlo más en el fondo podamos encontrar el hilo conductor de por qué hoy día utilizamos la palabra romántico para referirnos a estas personas que, que son como detallistas en el ámbito amoroso, que tal vez son muy apasionados y que llegan a ser hasta cursi. Pero básicamente el concepto o la imagen del romántico sería algo como esto. Always alone and tormented. Dentro de esa lógica entonces tenemos que remontarnos un poquito hacia el pasado para poder entender por qué eso está más cercano que a esta figura de Don Juan, de conquistador, de detalles, de flores y de palabras muy lindas y amorosas. En verdad tenemos que remontarnos a finales del siglo XVIII en Alemania y en Inglaterra, pero principalmente en Alemania, en donde antiguamente, dentro de este siglo, primaba una corriente literaria de pensamiento que ponía mucho énfasis en la razón, es decir, en esta capacidad del ser humano por poder resolver los conflictos por medio de esto, más que de esto. Por ende, las líneas clásicas, que se llama neoclasicismo, son predominantes, buscando un poco la estructura y la armonía para poder presentar obras que eran casi perfectas, o por lo menos pretendían serlo. Sin embargo, a los artistas que predominan en finales del siglo XVIII y que van a desencadenar un poco esta revolución, porque eso es lo que es, les molestaba. Pensaban que había que poner más énfasis en esto que en esto, porque el arte es subjetivo, no es objetivo. Por lo tanto, esta subjetividad va a llevar que los productos artísticos estén determinados por otros cánones, ya no estos cánones clásicos. Dentro de esta lógica tenemos que agradecerle en parte a los hermanos Grimm que empezaron toda esta serie de recopilación de relatos orales, un poco buscando las raíces de su pueblo, o a Wolfgang von Goethe, Goethe creo que se pronuncia, nunca he podido pronunciar ese nombre, pero es un autor alemán que finalmente también establece un poco los lineamientos del romanticismo en la posterioridad. De ahí, de Alemania a finales del siglo XVIII y también de Inglaterra a finales del siglo XVIII se empieza a extender por el resto de Europa y este movimiento va a predominar durante toda la primera mitad del siglo XIX, en donde también va a llegar a América con representantes como Edgar Allan Poe. Aquí tengo mi funquito de Edgar Allan Poe, que va a ser uno de los reyes, yo diría, de la novela de terror o de los cuentos de terror acá en América, en Estados Unidos específicamente. O también a Francia, con Víctor Hugo, con Los Miserables, o Alexander Dumas, o por qué no también Andrés Bello acá en América Latina. En España tenemos grandes representantes como Gustavo Adolfo Bécquer, que es uno de los que predominan en la poesía y también en la narrativa con sus leyendas. Sin embargo, también tenemos que hacer ahí un hincapié porque en España, a diferencia del resto de los países de Europa, el romanticismo penetró muy tardíamente por las características de este país que era bastante conservador. Podríamos decir que aún en la época contemporánea lo sigue siendo, de repente las nuevas corrientes cuesta que ingresen un poco, en esa época era mucho más, y se resistió bastante antes de caer en esta nueva tendencia de hacer arte. Ese es el contexto histórico de esta época literaria a grandes rasgos. Obviamente podemos verlo mucho más en el fondo, pero para efectos de este video con eso basta.
Uno de los elementos más importantes de esta época para poder entender de dónde viene esta temática de la libertad es poder comprender las características del romanticismo, que son bastante especiales y que básicamente también le dan gracias a la producción artística, principalmente a la literaria. Lo primero que tenemos que entender es que las características igual son hartas. Hoy día yo creo que vamos a ver, son 1, 2, 3, 4, 7 características, y dentro de eso vamos a desprender como las temáticas más comunes que se abordaban dentro de del romanticismo en términos literarios principalmente. Lo primero que tenemos que comprender, y que yo ya se lo anticipé en el contexto histórico, es que el romanticismo busca la subjetividad, en contraparte a este movimiento anterior que centraba al individuo no como el eje central, sino que básicamente se centraba más bien en la razón. Lo que busca el romanticismo es devolver la exaltación de este yo. Es decir, yo soy importante, mis sentimientos son importantes, lo que pasa conmigo es importante, por lo tanto es digno de ser plasmado en una novela, en un poema, en una pintura y por qué no en una canción. Esta exaltación del yo va a llevar entonces que la producción literaria vuelva al individuo y que sea mucho más subjetivo. Por ende, va a predominar también las emociones y el gusto particular de cada uno de los artistas. Por otra parte, y también un poco adherido a esta exaltación del yo, vamos a tener héroes muy diferentes a los que nosotros concebíamos antes. Yo les dije, o creo que no lo sé, que es una época de rebeldía, es decir, surge como una revolución, como el rebelarse frente a algo pasado. Por ende, nuestros héroes también van a ser rebeldes e inconformistas, no se van a conformar con nada, van a encontrar que prácticamente está todo mal, por lo tanto todo debiese ser cambiado, ¿ya? Y dentro de estos elementos de la rebeldía, se basa también mucho, o encuentra mucho la inspiración en personajes clásicos como el Quijote de la Mancha, con este Quijote que muere finalmente dentro de sus propios preceptos, aun cuando la comunidad pensaba que estaba loco. Entonces encuentra inspiración en personajes como este. Por otro lado, vamos a encontrar una tónica melancólica y de nostalgia. El romántico es un ser humano que no se halla en su tiempo, que no se halla en su país, que no se halla en la época que le tocó vivir. Por lo tanto, siempre va a estar su producción literaria, su producción artística plasmado dentro de una nube melancólica y de una nostalgia constante a tiempos pasados que ellos consideran que era mucho mejor que el que les toca vivir. Por eso rechazan la época y rechazan básicamente las circunstancias que a ellos les toque. Ojo, dato histórico. En Francia el romanticismo llega de la mano de la Revolución Francesa. Llega de la mano un poco del tener que estar rompiendo con las reglas constantemente y con estas ganas de cambiar el mundo, porque el mundo en el que les tocó vivir no los llena, no los hace sentir bien. Y se une con la característica anterior de este héroe que es inconformista y que es rebelde. Ya van de la mano. Otra de las características es la evasión. Como son seres humanos que no se sienten cómodos con la época, que no se sienten bien, que constantemente están con esta tónica de la melancolía, un poco emo, como diríamos hoy en día, ellos evaden mucho. Se evaden por medio de paisajes exóticos, es decir, otras culturas que para ellos puedan ser exóticas. En el caso de los países no europeos veían a España muy exótico, o también veían mucho Latinoamérica, que había sido descubierta, también muy exótica, o lugares de la India. Por lo tanto también se evadían como a estos paisajes. El ensueño, eso sí, está muy idealizado, no necesariamente coincide con la realidad en sí, los idealizaban porque así se evadían. También se evadían por medio de los sueños, por medio de las épocas. Ellos van a ser personas que van a extrañar mucho y van a idealizar mucho la Edad Media. De ahí que aquí surjan grandes leyendas un poco fantasiosas, míticas, maravillosas, mágicas de esta época. Y también van a evadirse por medio de la muerte, que es una de las temáticas que van a abordar, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Por otro lado,
Esta evasión también se da por medio de la naturaleza. Hay una proyección del yo, veamos que se exaltaba a este individuo por sobre cualquier otra cosa, esta subjetividad, pero esta subjetividad también se va a extender por medio de la figura de la naturaleza. Y la naturaleza que ellos van a ocupar generalmente van a ser paisajes muy hostiles o muy yermos, es decir, estos paisajes en donde no crece nada, estos paisajes en donde están secos, un poco dentro de la proyección de lo que les pasa en su interior. Recordemos que la melancolía, la nostalgia es lo que prima, la tristeza, la depresión, por lo tanto también eso lo van a traspasar a estas imágenes de naturaleza. De hecho, les voy a dejar ahora una imagen de una pintura de la época para que se den cuenta de que la naturaleza prima bastante. Si se dan cuenta, tenemos esta figura de los árboles sin hojas necesariamente, colores más bien un tanto fríos, tal vez dentro de la gama de los cafés, naranjos, si es que más bien grises, porque está haciendo una proyección de su interioridad en esta naturaleza silvestre y hostil, esta naturaleza salvaje, que además se corresponde con esta rebeldía que tiene el romántico, ¿ya? Por último, hay un nacionalismo exacerbado y la cultura. De ahí que los hermanos Grimm también sean muy importantes, porque lo que ellos hacen es recopilar estos textos en forma de buscar un poco, arriesgar estos elementos que son de sus orígenes. Ya eso es lo que busca el romántico. El romántico lamentablemente es un ser perdido. Se siente perdido en el mundo, siente que no tiene un piso de donde sostenerse. Entonces lo busca por muchos lugares y dentro de esas cosas también lo busca por medio de afirmar su nación, de afirmar su cultura, de sentirse parte de algo. No siempre lo logra. O sea, en verdad igual el romántico es un ente que fracasa constantemente y de ahí que surja como su crisis, su conflicto, su tragedia. Y por último, se opone a las normas. Ya veíamos que teníamos un héroe rebelde e inconformista y eso también surge que constantemente se está oponiendo a las normas y que surjan personajes como el pirata, como el bucanero, como el ladrón, que van a tomar de cierta u otra manera un rol protagónico. El romántico se va a sentir muy identificado con esta figura en torno al símbolo que representa, sobre todo el pirata. O sea, el pirata es el símbolo de la libertad, ¿o no? Sí, porque se tira a alta mar, no sigue normas, no sigue reglas y es libre finalmente, que es lo que va a buscar el romántico al final de todo, ser libre. Bueno, y por último nos quedan entonces los temas o las temáticas que abordan estas obras, principalmente en la literatura, y básicamente voy a mencionar tres: el amor, la muerte y la libertad. Vamos a empezar con la muerte porque es una de las temáticas tal vez más recurrentes o tópicos de mayor uso, en donde, bueno, entendiendo todo lo que yo les dije dentro de las características del pensamiento del romántico, tenemos que entender que ellos evaden, ellos no son seres conformes con la realidad que les toca vivir, y también siempre están en búsqueda de poder ser libres, porque son héroes muy rebeldes, son seres que constantemente están desafiando las normativas. Y una de las normas más fuertes y poderosas tiene que ver con este concepto de la vida, es decir, que hay que cuidarla y respetarla por sobre todas las cosas. Entonces, en un acto de rebeldía último y como último acto también de poder conseguir la libertad tan ansiada, el romántico añora mucho la muerte, la idealiza por sobre todo, por lo tanto de una u otra forma también la busca. Entonces no va a ser muy raro de que en las obras literarias encontremos héroes que al finalizar la novela o al finalizar el cuento termine suicidándose o termine muriendo como último acto de rebeldía y como último acto de poder conseguir esa libertad tan añorada. Dentro de esa lógica también tenemos el amor, este amor que no necesariamente siempre se corresponde. De hecho, tenemos igual en verdad un amor raramente alcanzado, un amor que siempre se va a encontrar con alguna dificultad para no poder para no poder desarrollarse o no poder llegar a buen puerto. Por lo tanto, igual el romántico es un ser sufrido, entonces va a sufrir aún dentro de este ámbito, en donde o va a encontrarse con alguna prohibición para poder estar con su amado, amada, amade,
o va a encontrar algún obstáculo que no le permita finalmente poder llevar a cabo su amor. Y por último, el gran tema literario de esta época, la libertad. Creo que ya he hablado bastante de eso, o lo he dejado de entrever. El hombre romántico es un hombre, ¿verdad?, constantemente en búsqueda de la libertad, de sentirse como un ser libre, ya sea proyectándolo en la naturaleza, creyendo que en los paisajes hostiles o silvestres puede ser alcanzada esta ansia de libertad, proyectándolo en personajes símbolos como el pirata, que está fuera de toda norma, por lo tanto también se proyecta un poco en esta figura como un ser que puede romper con las leyes, que puede romper con lo establecido y puede ser libre, o como ya lo medimos con la temática de la muerte, en donde también por medio de esta busca romper las últimas cadenas de esclavitud a este mundo que le tocó vivir. Por lo tanto, el hombre romántico va a ser este rebelde en búsqueda de la libertad constante, y no es tan extraño porque igual vive en una época de grandes revoluciones en donde las normativas y las leyes de la época se ven rotas. Por lo tanto, él también se ve impregnado de esto, y va a ser como su mantra, su fin último, poder alcanzar la libertad. Ahora, yo les dije, el romántico igual es un ser en constante tragedia o en constante frustración, crisis, conflicto. Por ende, rara vez también va a poder alcanzar la libertad de la manera en que él lo ve, y como última opción, lo único que le puede quedar es la muerte. Bueno chicos, esto es todo por hoy, espero que les haya servido. Yo creo que este video va a quedar un poco más largo que el anterior porque son muchas más cosas que había que ver, pero bueno, insisto, espero que les sirva y que sea un buen apoyo. Si tienen dudas no olviden escribirme o contactarme en mis redes sociales, que se las voy a dejar acá abajo en la cajita de descripciones. También me pueden escribir en los comentarios si es que tienen dudas, consultas. Recuerden que todo es bienvenido, así podemos hacer crecer un poco a poco este canal que como les dije en un principio, en el primer video, busca hacer un apoyo en esta época de crisis. Y por último, nada, dale like si te gustó, comparte para que lleguen más personas y puedan ser ayudadas, y no olvides darle click a la campanita para suscribirte y así te están avisando cuando suba un nuevo video en este canal. ¡Chao!